tardes. Buenas tardes. Señor contador, ¿verdad? José Luis Pro Mendoza. Así es. ¿Sí? Bienvenido. Muchísimas gracias. A nombre del Comité de Participación Ciudadana del Comité Estatal Anticorrupción, le queremos dar las gracias por atender la convocatoria a esta participación para el digno cargo de Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Le explico la dinámica del día de hoy, que va a consistir en la exposición de usted, 15 minutos de tiempo, para que nos hable sobre los temas que usted considere pertinentes. Asimismo, después de ello, podrá alguno de los integrantes de este comité hacerle alguna pregunta. Y pues después continuaremos. Mande. No, no quiso, está en la sala, no hay ningún problema. Sí, sí, lo que Gracias, le comentaba, que bueno, tratamos de que se sientan lo más cómodos y a la sugerencia continuamos. Bien, la siguiente dinámica es que vamos a pasar a presentarnos todos y después ya le pasaremos a correr el tiempo a usted para que empiece su exposición. ¿No le queda duda? No, ¿Todo adelante. está bien? Bien, entonces tenemos a cómo listo. Vamos a empezar con la presentación. David Álvarez García, bienvenido. Gracias. Daniel Sotero, bienvenido contador y gracias por asistir a la convocatoria, ¿no? Al contrario, gracias. Gracias. Buenas tardes, José Luis, mi nombre es Jorge Topete. Gracias. Buenas tardes, bienvenido Edgardo Silva. Gracias. Sí, no hay problema, adelante. Sí. Muchísimas gracias. Okay. Rosa Martínez Esquivel. Perdón. Perdón. Rosa Martínez Gracias, Esquivel. Ajá. Ricardo Zurita, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Gracias. Muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar con el tiempo. Les recuerdo, son 15 minutos. Para Muy bien, que muy bien, pues antes que nada, uso la gracias palabra. por el tiempo y darme la oportunidad de participar, ser aspirante para este puesto tan importante. Dentro de mi carrera profesional, algo que me ha marcado muchísimo, por la cual traté de meter mi convocatoria, es de que cuando mi experiencia que me dio haber trabajado en la Contraloría Mayor de Hacienda del Gobierno del Estado, en aquel entonces, que ahora se llama órgano fiscalizador, fue cambiado en el 2004 aproximadamente. Nos encontramos cuando hicimos un diagnóstico y nos dijeron que auditáramos a los DIF municipales. Nos dimos cuenta de que, bueno, en lo personal me di cuenta de que no había controles administrativos. Únicamente existía una cuenta de ingresos, una cuenta de egresos, pero sin ningún soporte documental. Entonces lo que yo hice fue proponer en aquel entonces al delegado de crear unos controles de entradas y salidas, porque no podíamos crear un sistema contable, porque no había contadores, no había la gente técnica para que le diera seguimiento a todo ese sistema que debería estar incluido. Entonces nos dimos en la tarea de crear el sistema de entradas y salidas, pero con la documentación soporte. Y eso, en base ahí, se empezó ahora sí a crear un presupuesto, no el presupuesto normal, el que todos conocemos, sino un presupuesto por programas. El presupuesto por programa lo que tiene la particularidad es de que rinde cuentas, y al rendir cuentas yo puedo auditar con más facilidad y dar un reporte si en un momento existen diferencias. De ahí parte un presupuesto ya programado, que es cuando viene el empoderamiento de la sociedad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en mi pensamiento, en mi forma de mi experiencia que tengo, es de que a través de las ONG, ¿verdad?, en coordinación actualmente con los sistemas de auditoría superior, con las contralorías de los estados, inclusive con los síndicos de los municipios, que ese es creo que es el ABC de que el síndico es el más cercano a la sociedad, y en donde desde ahí se puede empoderar a la sociedad. La sociedad tiene que tener también mucho empuje, tiene que tener más participación. Actualmente sabemos que hay muchas ONG, pero no tenemos en sí realmente qué es lo que están elaborando, cuál es también, a quién están rindiendo cuentas y si realmente están bien representados la sociedad. Creo que este tipo de órganos debe de ser de una manera independiente,
me he dado cuenta que cuando se pertenece a un órgano fiscalizador por parte del gobierno del estado y es partidista, en realidad no se logra, cuando se lleva una auditoría, no se puede lograr una sustentación al 100% porque pueden existir ciertas políticas que prohíban o pongan una barrera para dar un dictamen certero y limpio cuando se encuentran algunas diferencias, inclusive en los propios presupuestos que los hemos visto, presupuestos que no son por programas, son presupuestos normales que se han llevado durante muchísimo tiempo. Entonces, por eso es mi intención de poner un granito de arena. Obviamente sabemos que yo me di cuenta que faltan todavía muchos controles por establecer. Los controles me dan la pauta para saber a través de una auditoría inclusive a procesos, y la auditoría tiene mucho que ver también, auditoría inclusive a los propios empleados. En aquel entonces me daba cuenta que los municipales, quienes recibían el dinero, no tienen ni siquiera un adecuado mobiliario para resguardar los dineros en aquel entonces. Había cheques, había inclusive dinero en efectivo, las partidas del ramo 32, 33, bueno, en realidad era una concentración en una sola cuenta. No se rendía cuentas, nos hicieron caso, creamos un pequeño organigrama, de manera que lo entendiera en aquel entonces la gente, y funcionó que inclusive ahora se creó ya una contabilidad completa en el gobierno del estado. De hecho no existían, no se podía hacer una auditoría completa, porque en una auditoría podemos encontrarnos cuáles son las diferencias cuando el presupuesto, se hace la explosión del presupuesto y se manda a cada una de las entidades, y creo que todavía no hay una rendición de cuentas sobre qué es exactamente lo que se está haciendo con ese presupuesto. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, obviamente con toda la información. La información es punto clave para que un secretario técnico o alguien que trabaje en una secretaría técnica tenga las armas para verificar y sacar las diferencias. De hecho, lo que se trata no es meter a la cárcel a todo mundo. Lo que se trata es empoderar a la sociedad para que los gastos, el erario público y los presupuestos sean bien emanados. Como ejemplo, nos damos cuenta en aquel entonces cuando ya pudimos concretar una entrada y salida en los DIF municipales, nos dimos cuenta que ya se podía inclusive saber cuánto le correspondía a cada una de las colonias, en cuestión de alumbrado público, que faltaba muchísimo, en cuestión de pavimentación, en cuestiones de la gente que nos pedía ayuda para algunos de sus techos, de sus colonias, e inclusive sobre la cuestión de seguridad social. Entonces, a partir de ahí se hizo ya así un presupuesto proyectado, pero ya ese presupuesto proyectado ya existía ya una persona que tenía que rendir cuentas. Entonces, leyendo algo bueno, son 59 artículos que tiene la ley estatal de anticorrupción, obviamente nos emana también y nos retorna lo mismo al 113 constitucional, donde nos establece muy claramente la honradez de cada uno de los funcionarios que tiene que tener cuando tiene un dinero a su cargo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verificar de esa manera? Bueno, primeramente tenemos que agarrar toda la información de los órganos superiores de la auditoría, Secretaría de la Contraloría, los síndicos municipales. Se hace un sistema dentro de la contabilidad forense. Hay un sistema que se llama lupa. La lupa me da la particularidad de irme hasta el documento fuente primario. Con el documento fuente primario yo puedo ya hacer una matriz de responsabilidades. ¿Quién fue el encargado de esta documentación o de este dinero o de este material y dónde quedó? Entonces creo que en lo que respecta, falta, creo en lo personal, que existan este tipo de órganos, pero desligados de una manera de cualquier orden político, ¿verdad? Para que no exista un empuje ni de un lado para otro, sino dar un dictamen certero, y de ahí si se encuentran algunas anomalías o un desfalco, bueno, se puede crear una querella y se manda a la secretaría que le corresponde para fincar una responsabilidad. No sé si tiene alguna pregunta.
Sí, sí, cómo no, adelante con las preguntas, sí, claro. Contador, muchas gracias por el interés en participar. Eh, eh, bienvenido nuevamente. Gracias. La dinámica de parte mía ha sido el hacer alguna pregunta que diseñamos en base a la suerte. Cada quien trae ahí ya un esquema y yo te pediría, son preguntas que tienen que ver con el sistema estatal anticorrupción, con la base de operación mínima. Te pediría que me dijeras un número, por favor, del 1 al 8 para leerte una pregunta y que sea la suerte que decida cuál sea. Del 1 al 8. ¿Ah? El 8. El 8, gracias. Hipotéticamente el Ayuntamiento de Tecate se le aprobó por el Congreso del Estado su cuenta pública. La pregunta es, ¿ese acto libera de responsabilidades administrativas o penales a los servidores públicos municipales responsables del manejo y administración de los recursos? Es la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor, otra vez? Claro. Sí. Hipotéticamente, al Sí. Ayuntamiento de Tecate se le aprobó el Congreso su cuenta pública. La pregunta es, ¿este acto libera de responsabilidades administrativas o penales a los servidores públicos municipales responsables del manejo y administración de los recursos? Es la pregunta. Sí. Bueno, desafortunadamente cuando es aprobada por el Congreso, se supone que sí ya los libera. O sea, esa es la cuestión. Sí los libera cuando es aprobado por el Congreso del Estado. Sí. El cambio que hubo en la ley es que ya finalmente no los liberan. O sea, la reforma que hubo ya, la aprobación de la cuenta pública ya no exime de responsabilidades administrativas o penales. Ok, Pero gracias, gracias. te agradezco tu tiempo y la presencia. Adelante. Contador público José Luis Pro Mendoza, agradecerle que esté este día aquí con nosotros. Gracias. Lo mío es más que nada el tema ciudadano. Yo soy un ciudadano común que me interesó mucho ser parte de lo que vendrá a ser este sistema estatal anticorrupción en nuestro estado. Yo como ciudadano común, la inquietud que siempre me doy cuenta pues allá afuera con el ciudadano común es que es común que se estén creando más organismos, ejemplo como este, y desgraciadamente afuera la percepción es de que es más de lo mismo, de que no vendrá a funcionar. Nosotros en lo personal, por ejemplo, los que hemos participado en la creación del sistema, nos hemos enterado, hemos visto cómo hay críticas al sistema estatal anticorrupción. No nos cabe la menor duda de que la Secretaría Técnica es un cargo muy, muy importante dentro de lo que será el sistema estatal anticorrupción. Y creemos que es indispensable encontrar una manera, una forma de socializar lo que vendrá a ser el sistema estatal anticorrupción en Baja California. Mi pregunta, contador, es, si llegaras a ser secretario técnico, ¿qué harías tú para que la ciudadanía pudiera tener fe en este sistema? ¿Qué harías tú para poder involucrar a la ciudadanía de fuera, para poder lograr reforzar, pues porque nosotros hemos dicho que el sistema estatal anticorrupción en Baja California será un sistema ciudadanizado, precisamente porque creemos que las cosas no van a cambiar hasta que los ciudadanos verdaderamente intervengamos y hagamos lo que tengamos que hacer, te lo digo así con mis palabras, para que esto llegue a funcionar. Entonces, pues esa sería la pregunta, ¿cómo hacerle para lograr eso? Ok, muy bien, me gustó mucho la pregunta. En base a mi experiencia, precisamente en el control de las centrales y salidas del DIF, pues nos dimos cuenta que la gente se empezó a empoderar. Entonces, de eso se trata, de empoderar a la gente. ¿Cómo la podemos empoderar? Bueno, tiene que haber ya una relación abierta de los gobiernos con la sociedad, y eso se tiene que hacer a través de las ONG. Las ONG tienen una parte fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque es la reunión de la participación de la ciudadanía misma
donde el ciudadano te da a entender su dolor, qué es lo que le está causando ver que no se le cumplen lo que desean en un momento para su colonia. Entonces eso lo viví personalmente. Entonces, a través de las buenas prácticas gubernamentales y el contacto con la ciudadanía misma, donde a través de un checklist se les va preguntando sobre qué es lo que les duele, cuáles son las necesidades básicas, y eso empodera mucho a la sociedad. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de participar, de decirte, a mí no me parece que en mi colonia no haya alumbrado público. ¿Por qué? Porque me asaltan a mis hijos, asaltan a mis parientes, no hay seguridad. Entonces, todo ese empoderamiento se tiene que hacer a través del acercamiento todavía más penetrante con las ONG, que son las que agrupan a al grupo de sociedades. Ahí es donde uno tiene que encarar y uno tiene que apoyarlos, porque de esa manera, inclusive si se les da presupuesto, claro, un presupuesto con rendición de cuentas, creo que se daría a un marco y se dejaría de pensar de una forma negativa sobre el combate a la corrupción. Esta historia la vimos en Colombia, esta historia la vimos en Perú, donde las he estudiado. Cuando estudié contabilidad forense, me lo vino a dar el curso en Estados Unidos la directora general de anticorrupción de Colombia, y la directora, eran dos mujeres, y la directora general del Perú, inclusive del lavado de dinero. Pero en este caso ellas estaban enfocadas al empoderamiento de la sociedad, y yo no lo entendía hasta que empecé a hilar todos los cabos, y efectivamente el empoderamiento de la sociedad es parte fundamental. ¿Cómo? Pues a través de las organizaciones. Obviamente también aquí tiene que ver mucho también la participación de los empresarios. ¿Por qué? Porque los empresarios también sufren la corrupción, y son empresarios muchas veces que ponen, abren fuentes de empleo, y muchas veces cuando abren una fábrica no hay ni las calles ni la luz mercurial, y eso hace que la gente deje de trabajar. O sea, es un enlace, envuelve a todo mundo, y a mí me duele porque ya le está penetrando a la sociedad, a cualquier tipo de sociedad, no nada más al empresario o al profesionista, no, es a nivel general. Entonces tenemos que empoderarnos todos juntos, gobierno, sociedad. Creo que esa es la clave, gobierno, sociedad de la mano, de una manera abierta y transparente, esa es la clave. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada en cuanto a la estructuración del sistema estatal anticorrupción y su marco jurídico. Bajo un aspecto crítico, ¿encontraste algún área de oportunidad ahí en la ley o en la propia estructuración del sistema estatal anticorrupción? Es decir, algo que pudiéramos mejorar, que pudiéramos cambiar. Bueno, sí, me gustó mucho. Habla un término que me gusta, es el de la coordinación. Cuando existe coordinación en cualquier área de gobierno, creo que se empodera uno mismo y le da más fuerza al órgano fiscalizador. Eso nos pasó cuando comenzamos en la Contaduría Mayor de Hacienda, que de contador A después me subieron, de contador C me subieron a contador A, porque desafortunadamente tuve que tomar la palabra para poder empoderar a mis compañeros auditores. Y tenemos que trabajar en grupo, ¿verdad? Tenemos que hacer una matriz de seguimiento para dar resultados eficaces. Si no, aquí nos va a tomar la noche y no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces me pareció que habla muy bien de la coordinación, y sobre todo yo le agregaría más, que es la sincronización de actividades de cada uno de los que están en el órgano fiscalizador. Esa es la clave. Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. contador, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, Gracias. gracias por atender este llamado ciudadano. Gracias. Háblenos un poco, contador, de su experiencia, de la experiencia que tiene, sobre algún caso específico relacionado con algún proyecto o planeación estratégica para lograr algún fin determinado, y en esta realización del proyecto, ¿cuál fue el resultado, contador? Bueno, tengo
muchos casos reales, ¿verdad? Bueno, voy a platicar uno de ellos. Cuando trabajé en una empresa aquí, como auditor, aplicando las técnicas de la contabilidad y la auditoría forense, esta empresa tenía un problema muy, muy fuerte. Mandaba la mercancía en un camión, un tractocamión cerrado. Esta empresa mandó a hacer un cerrojo en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, que era por clave. Este camión salía de Tijuana y llegaba aquí a Mexicali, pero siempre cuando nosotros hacíamos la auditoría nos encontramos con diferencias. Entonces no sabíamos por qué, si iba completamente cerrado el camión. Entonces llegaba a Mexicali, se abría, contaban, y sí, el número de piezas coincidía, pero no en la calidad, era totalmente otro tipo de ropa. Entonces nosotros lo que hicimos es, llevé a cabo precisamente la técnica lupa. La técnica lupa me dice que tengo que irme hasta el último detalle de lo que voy a analizar. Entonces aquí lo que hice es tomarle fotografías a los camiones que iban de Tijuana a Mexicali. Entonces les tomé de arriba, abajo, de los lados, revisé un checklist, llantas, quién era el chofer, cuál era el horario, su estado anímico, su modus vivendi, bueno, toda una información, una investigación que a mí me han dado la pauta para el director. Me dijo, vas a investigar y quiero que me des un resultado. Perfecto. Yo he trabajado por resultados y lo sigo haciendo. Entonces lo que hice fue darle seguimiento a ese camión, porque se me hizo muy extraño, porque me subí arriba, le tomé fotos y nos encontramos de que el camión tenía un doble fondo. Y cuando llegaban aquí a La Rumorosa, lo abrían, sacaban la ropa, metían ropa vieja por arriba, sin abrirlo y sin cerrarlo otra vez, pero cuando llegaba aquí en Mexicali lo abrían y contaban y eran las mismas piezas, pero eran piezas viejas. Entonces se le dio seguimiento, hicimos un plan para ir a esta persona del camión desde Tijuana, de Tijuana hasta Mexicali, y nos dimos cuenta que a la mitad de La Rumorosa se paraba, a poner diésel, y se bajaban entraban tres personas, ponían una escalera y sacaban la ropa y metían la ropa vieja. O sea, cosa curiosa que jamás nos hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces ese sistema lupa lo que nos da, ¿no? Irnos hasta el último momento. Entonces llegó el camión y obviamente pues ya estaban los directores y se hizo lo que se tiene que hacer, se consignó a las personas, se agarró al chofer y el chofer ya se le hizo una investigación y ya tenían aproximadamente como año y medio haciéndolo, ¿verdad? Pensamos que había más tiempo, pero declaró, se mandó al Ministerio Público y se consignó. Ese es un caso de los tantos que me han impactado, ¿verdad? Que tuve que hacerlas de investigador en ese aspecto, junto con un grupo de auditores que yo tenía a mi cargo. Muchas gracias, contador. Aquí. Bien. Yo voy a profundizar un poquito, que me explique en algo que usted acaba de mencionar. Me llamó mucho la atención el tema de los órganos de fiscalización que sean desligados del orden político y para que tengan más transparencia y tengan un dictamen más certero. Esas fueron sus palabras aquí. Cuando lo iba mencionando, lo iba escribiendo. En ocasiones se les ha cuestionado que cuando son designados los titulares de estos órganos, se crean compromisos políticos, ¿verdad? Claro. Entonces, esto, la sociedad hemos querido pensar en que esos órganos fiscalizadores pues deberían de estar dando mayores resultados, ¿no? Si ellos estuvieran aplicando responsabilidades, detectando esos desvíos de recursos públicos, bueno, quizás no se hubiera tenido que hasta lograr que se implementara una ley anticorrupción a nivel, una reforma constitucional. Es así que mi pregunta vendría a decirle, ¿usted cómo cree que pudiera ser que los órganos fiscalizadores pudieran ser sin tanta orden político como lo dijo usted? Ok, muy buena, excelente pregunta. Bueno, dentro de mi experiencia como auditor en el Congreso del Estado, en la Contraloría Mayor de Hacienda de aquel entonces, me tocó también hacer una revisión a la CESP.
En la SEP se encontraron muchísimas diferencias en la cuestión de los egresos. No había un soporte real que emanara de que en qué se estaba gastando realmente y por qué tanto en un cierto rubro. Entonces nos dimos cuenta, me toca hacer el predictamen para dárselo al delegado. Mi dictamen no era obviamente blanco, ¿verdad? Era negativo, pero me dijeron, no, o sea, hasta aquí llegas, tu función está muy bien, tienes tus papeles de trabajo, nos parece muy bien tu trabajo, está muy bien, no te preocupes, hasta aquí déjamelo. Sí, pero es que está habiendo una oración muy fuerte, no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Le quitan la independencia al auditor. Entonces eso no puede estar pasando. O soy auditor y te voy a dar lo que yo estoy observando, o entonces dime qué es lo que voy a revisar nada más. Entonces de eso se trata, ¿verdad? De que la independencia ética, moral no desaparezca. De hecho la propia Constitución lo dice, en eso no se soporta. Ese es ahí donde tiene que haber. Esa es la diferencia de cualquier órgano como el ORFIS, en la Auditoría Superior, inclusive a nivel nacional. Esa es la gran diferencia. No hay un órgano que exista separado de cualquier diputado, de cualquier senador, de cualquier presidente, cualquier gobernador. No lo hay. El Auditor Superior de la República lo que hace es, bueno, aquí están mis papeles de trabajo, sí, pero no puedo auditar al presidente de la República porque me consigna a mí. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, precisamente a lo mismo, ¿verdad? Empoderar a la sociedad, ¿verdad? Tratar de que no existan este tipo de anomalías, porque como menciono, no se trata de llegar con la varita y meter a todo el mundo a la cárcel, no, se trata de establecer lo que nos dice la contabilidad y la auditoría, controlar que el gasto público. Si controlamos el gasto público de una manera auditable, difícilmente va a haber desfalcos. Porque cuando eso sucede en los Estados Unidos es un presupuesto para 150 años. Se planea un freeway y es para 150 años. El gobernador que entre tiene que adherirse a las políticas inclusive de revisión para que se le dé el poco mantenimiento, porque tiene que tener poco mantenimiento. Porque si hace una licitación a nivel competencia abierta, eso es lo que buscan también los empresarios. Hay empresarios muy buenos que pueden hacer una pavimentación de una gran calidad y lo han hecho. ¿Por qué tenemos que ir al extranjero? Aquí en México hay empresarios muy buenos para eso. De eso se trata, eso también se trata de empoderar a la sociedad. Ellos son parte de la sociedad también como todos nosotros. Es dinero de nosotros. ¿Por qué no lo vamos a cuidar? ¿Por cuestiones políticas? No lo creo así. Muchas gracias. Contador, muy claro en su exposición, sobre todo pues siendo contador, sombrero negro, fiscalista, ¿no? Sí. Con todo respeto, ¿no? Sí. A mí me nace una pregunta y veo que sí tiene, pues en su conocimiento y experiencia, sobre todo pues, en el área de fiscalización, ¿no? Pues nace la auditoría, ¿no? Y una de sus tareas principales es revisión de finanzas públicas y también privadas en un momento dado, ¿no? Claro. Mi pregunta es, esperó, cuando encontró la técnica lupa, y también me inquieta porque si es una técnica lupa en tiempo real, que yo pienso que yo no la conozco a fondo, pero me inquieta un poquito el tiempo real de espera para encontrar el hecho del vehículo que mencionaba, encontrar las causas que estaban originando el tiempo de acuerdo al acontecimiento, que había fallas, había anomalías. Entonces el tiempo real sí me nace la pregunta, no sé si por ahí me podría Sí, dar un poquito más de fondo sobre el tema, porque en lo personal esa técnica lupa no sé si actualmente la estén aplicando los órganos fiscalizadores a través de la Auditoría Superior de la Federación, si la está aplicando o las Contralorías estatales. Bueno, la técnica lupa viene de Colombia.
y se implementó al 100% en el Perú. Actualmente está empezando en Chile y se va a ir al Ecuador. La técnica lupa nos marca que tenemos que, como auditor, adherirnos a las normas y procedimientos de auditoría. ¿Por qué no actuamos rápidamente para consignar a la persona si sabíamos que había un doble fondo arriba? Bueno, porque teníamos que buscar a todos los involucrados. O sea, de eso se trata. O sea, la técnica lupa te dice que tienes que buscar el engranaje total, desde la A hasta la Z si se puede, para que ya no vuelva a suceder otra vez y poner controles precisos en ese desfalco que hubo. Entonces, la técnica lupa, muy pocos países, bueno, la han llevado Colombia, ha sido un éxito también en el Perú. México tiene otro sistema, la Auditoría Superior de la Federación tiene le da otro nombre, no recuerdo ahorita cuál es, pero tiene otro nombre. Pero la eficaz es la técnica lupa. Entonces, la técnica viene de países, si nace de otros países, volviendo a la técnica lupa, porque en México, que hemos adoptado política de otros países o sistema de otros países, no se aplica o no se ha dado una revisión a esa técnica de revisión de acuerdo a los controles, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si recordamos, tampoco se le ha dado mucho énfasis a la contabilidad forense. La contabilidad forense es la clave para encontrar desfalcos en cualquier entidad, pública o privada. Entonces apenas se le está dando como más énfasis, ¿verdad? Donde la técnica forense viene inclusive casi de antes desde la contabilidad, desde Lucas Pacioli, desde esa época. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ahí sí castigaban y cortaban manos, ¿no? Como dice por ahí un candidato, que ahí sí echaban manos, ¿no? Entonces no se trata de eso, se trata de actualizarlo a nuestra idiosincrasia, pero también con normas y procedimientos. Creo que sería fabuloso, ¿verdad? Darle más énfasis y sobre todo a la contabilidad forense, que es la que engloba la contabilidad, la auditoría, las finanzas y la investigación. Son 4. Para los 4 me dan a mí un panorama, con eso puede ser un diagnóstico. El diagnóstico que me da, hago una matriz de responsabilidades. Entonces, de eso es lo que se trata, ¿verdad? Eso es en base a mi experiencia. Gracias, contador, muy amable. Licenciado Zurita, ¿le da la oportunidad? Gracias, licenciado. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. De ser seleccionado secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, en orden de prioridades, ¿cuáles serían, por decir algo, las 3 primeras acciones que te llevarías a cabo empezando las funciones? Bueno, gracias. Primeramente, lo que marca la PREP es la coordinación. La coordinación con los entes que ya están fiscalizando, ¿verdad? Que deben tener normas y procedimientos bastante profesionales, ¿verdad? Y también, ¿por qué no aprender de ellos, ¿verdad? Nunca uno debe estar cerrado al aprendizaje. Y obviamente agarrar sus procedimientos y técnicas, revisarlos, y si pueden hacer ajustes, bueno, hacerlos en beneficio de la comunidad. Pero obviamente la coordinación, ¿verdad? La coordinación, primeramente entre todos ellos, ya posteriormente pedirles la información, que sería el segundo punto, la información pertinente, y el tercero, crear un sistema digital utilizando blockchains. Blockchains es un sistema informático en donde si yo te mando una información, si entra un hacker, no me la puede hackear a menos de que yo le dé el password que yo te doy. Entonces, de esa manera, utilizando la informática, podemos finalizar muchísimas partidas del presupuesto, darle seguimiento con un mapeo y encontrar las fortalezas y, ¿por qué no, las debilidades, ¿verdad? Y si encontramos una debilidad, bueno, tratar de dar un informe, ¿verdad? Para que se haga fuerte y no se debilite en esa cadena del suministro de los dineros públicos, ¿verdad? Porque lo que se trata obviamente es eficientizar los dineros que no son de nosotros. Una última pregunta. ¿Cuál es su visión de la Secretaría Ejecutiva? ¿Cómo la vislumbra funcionando? Bueno, obviamente para mí sería el punto número 1, dar a conocer que es un sistema anticorrupción.
empezando a dar los pormenores de en qué consiste, en qué puede ayudar al ciudadano común para que se empodere él mismo y pueda protestar por algo que no le parece del gobierno. Entonces, creo que un secretario ejecutivo debe tener también la habilidad para aglutinar la información, abrir las puertas de una manera cordial, coordinarse y hacer un grupo empoderado, donde existan todas, no nada más abogados, porque me tocó hacer una auditoría donde tuvimos que contratar a un perito grafoscópico para determinar si una firma era dubitable o no dubitable. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Empoderamiento de todos nosotros, pero también, ¿por qué no?, utilizar otras profesiones que vengan a engrosar a las filas para que en su momento den también su dictamen y adherir lo que ellos dicen al dictamen blanco o negativo que pudiéramos dar en un momento dado, si hay un desfalco, si hay un desvío de recursos o si hay una debilidad también, ¿no? ¿Por qué no? De eso se trata, ¿no? Eso es lo que yo haría, será publicado. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y se los agradezco de corazón. Gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Con permiso.